Bueno, a ver, en el marco de la pandemia hay muchas familias que no tienen ingresos por la falta de trabajo y se complica el pago de los alquileres. Estefanía Pozo está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Bueno, sabemos que mañana el Senado va a tratar la nueva ley de alquileres, así que un poco la idea es repasar en qué situación están los y las inquilinas en la Argentina y sobre todo por qué es importante una nueva ley de alquileres. Vamos a repasar los datos, esto lo difundió esta semana Inquilinos Agrupados. El 49% de los inquilinos en una encuesta que hacen a más de 3.000 inquilinos no pudo pagar o no podía pagar todavía el alquiler completo de junio de este mes, ¿no? Fíjate la manera en la que está teniendo casi la mitad, uno de cada dos inquilinos, complicación para llegar a cubrir el total del costo del alquiler. ¿Por qué? ¿No? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué pasa esto? Claramente tiene que ver con los ingresos. Vamos a la próxima placa a revisar qué es lo que pasó con los ingresos de los y las inquilinas durante la cuarentena. Mira, el 48% percibe menos ingresos, el 20% directamente no está percibiendo ingresos y hay un margen bastante más chico de un 1% que tuvo más y el 31% sigue igual. Pero si te fijas, entre el 20% que no percibe y el 48% que percibe menos ingresos, tenés casi un 70% de los inquilinos que no están teniendo los ingresos suficientes como para llegar a pagar el alquiler y por eso es que veíamos que uno de cada dos no calculaba que no iba a llegar a pagar bien en junio. Se debe por la parálisis que hay en la actividad económica en el marco de la pandemia, Claramente, ¿no? Los números tienen que ver con la cuarentena y la manera en la que, bueno, se complica a veces generar los ingresos o sostener los ingresos. Incluso si sos trabajador en relación de dependencia, la CGT con la Unión Industrial y se avanzó, digamos, en este acuerdo general, te pueden suspender con un porcentaje del salario. Entonces eso también hace que, incluso siendo trabajador en relación de dependencia, podés tener algún tipo de impacto en tu ingreso. Vamos a la siguiente placa, que es qué hacen los y las inquilinas para, bueno, repensarse y sobre todo cubrir los huecos, ¿no? Cubrir los huecos. 43% se endeuda directamente, el 20% le pide ayuda a la familia, el 33% hace ajuste de gastos, esto va directamente al recorte del consumo y el restante 4% va a otras opciones. Ahora la pregunta es, decimos, hay caída de ingresos y hay decisiones que ha ido tomando la Administración Nacional en programas, ¿no? Bueno, ¿cómo le llegó a los inquilinos según Inquilinos Agrupados? Vos te referís a los programas de asistencia financiera, ¿no? De distintos tipos, ¿no? Porque sabemos que no es solamente financiera, sino que hay para personas y para empresas. Perfecto. Vemos que, por ejemplo, el 69% no recibió asistencia, el 10% recibió o cobró parte de su salario a través del régimen de ATP, que están anotadas las empresas allí, que son las que emplean a esas personas, y les llega el salario por ese programa. El 19% de los inquilinos cobró el ingreso familiar de emergencia y el 2% restante tuvo créditos a tasa cero, ¿sí? Fíjate que el tema de los créditos a tasa cero no llegó a tantas personas como los otros dos programas. Vamos a repasar ahora qué es lo que tiene, cuáles son los puntos principales de la ley que se va a tratar mañana. Eleva el plazo mínimo de los contratos a 3 años, el aumento va a ser anual por inflación y salarios, es decir, una fórmula que combina la evolución del aumento de los precios y también de los salarios. Esto es importante porque sabemos que los aumentos, incluso en la ciudad de Buenos Aires, incluso son semestrales, ¿no? Algunos trimestrales, ya era el nivel de desregulación de los aumentos insólito. Las expensas extraordinarias, por ejemplo, a cargo del propietario, el depósito inicial que te cobran cuando entras no tiene que ser mayor al primer mes de alquiler y los contratos tienen que estar inscritos en la AFIP, lo que hace que primero se regularice, se registre todo eso y después se pueda pagar en efectivo, se pueda hacer una transferencia bancaria. Vos sabés que muchos inquilinos tienen que ir a la inmobiliaria a pagar. ¿Considerás que es una ley que protege los derechos de los inquilinos? Sí, es una ley progresiva respecto de la situación que tenemos ahora, es una ley que regula a todo el país y no queda en cada una de las jurisdicciones
qué es lo que sucede con las personas que no son dueñas de su hogar. Y voy a repasar, por último, estos datos que son muy importantes. Sigue vigente el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los desalojos y los contratos quedan prorrogados hasta el 30 de septiembre. Los alquileres congelados a valor de marzo. Si hubo un aumento de marzo hasta septiembre, ese aumento, el porcentaje del aumento se puede pagar en cuotas después de octubre y además tenés que poder pagar con transferencia. Todo esto está todavía vigente en el decreto de necesidad. Bueno, entonces las miradas van a estar puestas en el día de mañana.